Y ya los chavos estamos con Ni al caso. Que, bueno, vamos a presentarlos. Es un podcast de derecho. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Aquí andamos, muy bien, a gusto aquí contigo. Maravilloso, maravilloso. De hecho, tomen asiento, o sea, siéntense en su casa. De hecho, estoy en mi casa. Deja a mi compa sentirse más cómodo, ¿no? Cuéntenos, chavos, ¿de qué va su podcast? Bueno, en general en nuestro podcast hablamos como de temas del derecho, situaciones sociales. Yo creo que eso es más lo que tocamos en general, lo que tratamos de tocar así en los temas del podcast. Sí, en sí como que nuestra misión es informar a la gente de algo que muchas veces desconoce. Sí, más que nada el derecho, ¿no? Yo siento que hay pocas personas que literalmente, pues no conocen sus derechos. Que hasta cuando tú lo lees, chinga, ¿esto existe? O sea, no, sí, o sea. Entonces, creo que es muy padre que lo expongan así. Y cuéntame, ¿de quién fue la idea? Que aunque ya sabemos de quién fue, porque pues hay un spoiler en su podcast, pero ¿de quién fue la idea de armar ese podcast de derecho? Pues en sí fue mi idea crear el podcast. Desde antes como que yo traía esa espinita de hacer un podcast y le dije a ella, pues ¿por qué no hacemos uno que sea de derecho? Tú estás estudiando derecho y ya yo me encargaría sobre las ediciones y buscar temas o así. Y me costó convencerla, pero se logró. No, sí, mira, conozco a los de derecho, son, pero sí, Sí. difíciles. Así que pobrecito el güey que se enamora de uno de derecho, la neta. La neta, o sea. No, más que nada era como el tiempo, porque luego pues sí estaba yo haciendo como muchas tareas o así atendiendo otras cosas, y era como, es que ¿a qué hora lo vamos a hacer? O qué tanto es lo que vamos a realizar, o sea, como que yo no estaba así tan enterada de lo que en realidad era, ¿no? Y como que lo evadía, hasta que ya, bueno, ya, vamos a darle ya lo que sea. Ah, sí, sí, es de que quieres grabamos, sí. No, el domingo grabamos. No, de sí, hecho, conozco bien a los de derecho, no es la primera vez que quiero traer a alguien que nos hable de derecho y, ¿de qué va tu podcast? No se ve muy interesante, o sea, se ve que sus invitados son muy ambiguos. Dije, Ricardo Gil, no. Carolina González, perdón. Uy, perdón. Uy. Es cierto, no, pero lo menos que tú eres distinta. Y cuéntanos, ¿en dónde estás estudiando derecho? Perdón, ya no. ¿En dónde estudias derecho? Estoy en una universidad que se llama Universidad Tres Culturas y bueno, ahí es donde estoy tomando clases ahorita. Voy en quinto cuatrimestre, perdón. No, así el plantel para que, ay, a ver, no, o sea, vamos a dejarla ahí, Universidad Tres Culturas, la que está ahí por, ven el Metrobús, que atrás de un McDonald's. Ah, bueno. Una ubicación que siempre concurre lo mismo. De todo el mundo están yendo a clases, entonces, pues. Sí. ¿Y en qué cuatrimestre vas ahorita? Voy en quinto cuatrimestre. Ya casi la mitad. Ya, me faltan 4 nada más. 4. Y ya tenemos una licenciada en Derecho. Ya. Y aquí, del otro lado, pues, nuestro compadre está estudiando todavía preparatoria. Así es, ahí. Seguimos todavía en la prepa y cuando salga voy a ser técnico en telecomunicaciones. Señor técnico, ¿eh? Perdón por mi licenciatura en comunicación y periodismo, o sea. Ahí, voy antes. No, está muy padre la ingeniería en comunicación. Está muy padre la ingeniería en comunicación. De hecho, no la tomé pues porque, pues, no sé, siento que un ingeniero como que es mucha responsabilidad, ¿no? Pero pues en sí, Así es. Está muy padre. Oye, y por ejemplo, y en sí, tú más o menos, Mariana, ¿cómo llegó ese punto donde en la prepa llegaste, ok, tengo esto, soy buena en esto, ¿qué sumamos? Derecho. Pues yo creo que fue difícil porque la verdad la que me impulsó más como a estudiarlo fue mi mamá. Como que yo
al principio quería como estudiar periodismo o ciencias políticas o así, cosas bien diferentes. Bueno, las ciencias políticas no era tan diferente, ¿no? Pero como que no me basaba mucho en el derecho, como que no lo tomaba en cuenta. Y ya mi mamá como que me dijo, no, pues es que sí está padre y así. Y yo cuando iba en la prepa tuve una materia que era derecho y se me hizo interesante y así, pero como que igual no le tomé mucha importancia. Ya hasta después dije, pues a mí me gustan mucho esos temas sociales, políticos, pues estaría bien, ¿no? Vamos a ver qué pasa y pues ya si me gusta, pues me quedo. Y pues sí me gustó. Ok. No, de hecho, está muy bueno. No, digo, posiblemente tu mamá, pues dijo, pues, digo, usó la cabeza y no sé, como que cuando dijo periodismo, dijo, ah, chinga, desempleo, no, No, mejor derecho, mejor derecho. mejor derecho. Sí. No, aparte porque ella está como igual encaminada a esa área en su trabajo, entonces como que fue como también ese impulso que me dijo, no, pues ya estamos aquí ya. Sí. Tú también deberías. Mira, para los que lo escuchan en otros países, eso se llama palancas. No, porque ella, por decir, ella está en materia como laboral, pero yo quiero, estoy más como que me inclino en materia penal o mercantil, civil. No te defiendas, Mariana. Ya, ¿En serio? ya vimos tus oscuros secretos, ya, derecho ahora resulta que. Ah, está muy padre. Oye, Marianita, y por ejemplo, bueno, todos los que estudiamos tenemos una materia que nos cambia la forma de vida. O no la forma de vida, sino de cómo ver la carrera. La carrera, perdón. ¿Cuál fue tu materia que dijiste, ay, no manches, ¿por qué di esto? Mira, te cuento un ejemplo. Allá en la carrera de... Ajá, sí, Ah, sí. no, perdón, es que como se mutió, como se mutió el audio, pensé que se había quedado pensando, dije, ok, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, yo que estudio comunicación y periodismo, la materia ay, que se hasta dicho, que hasta estoy diciendo, ¿por qué tuve que enseñarla? Fue sociología. Sociología es una Mm, materia muy difícil, o sea, no es difícil de comprender de que, ay, es que, sino que tienes que tener una mentalidad muy preparada para recibir todo ese tipo de información. O sea, si eres una persona ultra mega sensible, nunca estudies nada de sociología ni filosofía. Te vas a estar chillando y no, o sea, digo, tampoco no es como que te Sí. diga que seas el mismísimo Charles Manson, pero pues tienes que sí tener un poco más realista. Bueno, en mi caso, creo que es que no sé, como que las materias que he llevado, ninguna se me ha hecho así como tan de dolor de cabeza. A lo mejor, bueno, la que yo he escuchado que muchos sí se quejan de ella es derecho romano. Pero bueno, con la maestra que a mí me tocó llevarla, pues se me hizo muy tranqui, pues muy relajado, como que ni lo sentí. Pero pues muchos se quejan de esa materia, que es como de las principales que debes de ver. Ok, ok. Y por ejemplo, y en sí cuando ustedes hagan su podcast, ¿cómo es la onda? O sea, es casi como de, llegas tú, oye Mariana, ¿qué crees? Pues, fíjate que pues, WandaVision, pues está muy chida la serie. ¿Qué tal si vemos la forma de hacer de meter a Wanda a la prisión, pues literalmente por secuestro? Entonces, pues, ¿se arma o no se arma? O sea, ¿cómo es ese proceso pues, de ingenio? Pues en sí cuando nos destinamos a elegir un tema, siempre buscamos, por ejemplo, algo que está muy sonado o algo que no sé, que se vive muy a diario. Es cuando destinamos a hacer ese tema, oye, ¿sabes qué? Pues esto como que podría encajar. Podríamos investigar de eso. Sí, pues sí, para que las personas lo conozcan. Por ejemplo, cuando estuvo muy sonado el de una chica que estaba como haciendo, como que ofendía a los lábaros patrios, nosotros dijimos, pues hay que investigar de eso y hay que informar a los demás, pues que hay una ley que regula, ¿no? En cuanto a los lábaros patrios, la bandera, los signos y eso, ¿no? Sí, no sé si viste el TikTok donde la chava está bailando el himno nacional. Este, Hay un... es que no consumo TikTok, chavos, perdón. No, bueno, es que se viralizó mucho en Mm. Facebook de que una chava estaba bailando el himno nacional, entonces nosotros dijimos, oye, pues hay que investigarle y hacemos un episodio sobre ello, sobre qué leyes regulan eso y cómo se puede penar también, porque creo también tocamos un pedazo de ello.
Sí, depende de la situación que toque vivir en ese momento. Bueno, así como en general social, el que caiga, pues de repente agarramos ese tema o agarramos temas como de derecho. Algunas veces hacemos como artículos constitucionales y los vamos explicando. Es variado, también no tratamos de siempre meter temas sociales, sino también meter otros temas como más de conocimiento. Ok, de hecho les falta un integrante, ¿verdad? Porque también tiene una productora. No, es invitada también, pero lo que pasa es que en ocasiones nos encontrábamos con ella y pues como ella es estudiante en mercadotecnia. Ajá, mercadotecnia, pues igual como que nos ayudaba más en algunos capítulos donde pues sí se ocupaba alguien que estuviera estudiando eso y pues ya. Pero sí, creo que sale como en 2 o 3 o 4 episodios. Como por 4. Sí, salen varios. Para los que, ay, no, ¿dónde sale aquí? Va a regresar la segunda temporada, o sea. Sí, ya. Luego regresa en otro capítulo. Sí. La otra semana la tenemos aquí. Ella siempre varía, o sea, a lo mejor y el próximo episodio estaba con ella, entonces. Digo, no, es que pues la gente dice, oye, ¿dónde está esta chica? Que ni su nombre me sé, pero ¿dónde está? ¿Dónde está la productora de este podcast? Y neta que los productores, o sea, somos importantes para cualquier medio. Ok, entonces, bueno, yo no sé eso de que habían bailado el himno nacional mexicano. Bueno, yo sí me acuerdo que, no me acuerdo cuál fue, pero uno hasta le hicieron cumbia, ¿no? Que fue el toque de Sí, queda, varias así. situaciones. Pero, o sea, Sí, creo que hizo el mismísimo gobierno que hasta, yo me acuerdo que hasta salía uno de esos barrenderos ahí, todos amarillos ahí bailando como tipo, no, que habla, por favor, no manches. Bueno, si el coronavirus tuvo su propia cumbia ahí con Así López es, Gatell. pero sí. sí. Cómics, de todo. ¿Neta hay cómics del coronavirus? Así como que había como videos que lo pasaban como en cómic. Ay, O cuando pusieron el video de un Dr. Gatell animado bailando, de que cómo se elimina el COVID. sí, sí, sí. Un genio mexicano. El que estaba con Ricky y Morty, ¿no? Ajá. Sí, sí, la vi. De hecho, bueno, es interesante, ¿eh? Ahora que lo pienso. Es que yo dije, un cómic de COVID, o sea, que es villano, héroe, antihéroe, o sea, ¿contra quién pelea? ¿Contra Sí, Susana a Distancia? ¿Se da de golpes contra el SIDA? A ver quién es el perro mayor del barrio, o sea. ya nada más faltó, pero sí creo que en un video le hicieron como, era la pelea de los superhéroes, hasta creo que salía John Cena y todos iban contra el coronavirus para salvar el mundo. No, pues mal hecho, ya traído al Undertaker y ya con eso. Ya, Entonces, con eso termina todo. Sí, pero... te digo, o sea, mira, lo que es tener falta de ingenio, ¿no? Ya ves. Ok, bueno, yo no sabía, o sea, y por ejemplo, supongamos que un día, que se ha profanado un chingo de veces, supongamos que algún día llega alguien que, no sé, resulta, no sé, se encuera todo y se pone la bandera mexicana en cuidados del cuerpo. ¿Cuáles serán las sanciones correspondientes, por ejemplo? Pues es que ahí ya sería diferente porque aparte ya está como... ¿Cómo se dice? Bueno, aparte de faltar hacia un lábaro patrio, pues es igual sobre las... ¡Ay, se nos fue los dos! Perturbando el bienestar Sí, público. es como cuando haces el boleto en la Las vía faltas pública. cívicas, algo, bueno, se llaman así, ¿no? Las faltas cívicas que Sí, llegan a ser porque las personas. es una sanción administrativa porque pues no puedes estar desnudo en la calle. Y aparte, imagínate con la bandera, pues sería todavía peor. Ok. Ok, de hecho, es interesante, es interesante. Mira, fíjate que a mí me tocó cubrir, no sé si se acuerdan cuando dieron la luz verde para lo que fue la consulta a los expresidentes, Sí, para que podían, no sé, pues ahora sí que leerle la cartilla a Cedillo, a Fox y a Calderón, Salinas y Peña Nieto. Yo me acuerdo que esa ya cubriendo la noticia, estaba ahí en Bellas Artes y mucha gente estaba celebrando de que pues iban a enjuiciar a los expresidentes. Yo quiero hacer yo voy a plantear un problema, ustedes me resuelven. Yo hasta donde sé, en México,
hay dos cosas. Si tú eres un delincuente, o si hay algo que te puedan acusar, no necesariamente necesitas una consulta para poder llevarte a juicio, ¿o sí? No, No, pero ahí es diferente porque parte del gobierno, diputados y presidentes, bueno, ellos tienen un fuero especial y en ocasiones pues no son tratados con las mismas leyes que nosotros los ciudadanos. En este caso, yo creo que más bien fue como una estrategia, ¿no? Para ver pues quién sí quiere, quién no, pero pues precisamente es más por eso, porque ellos no son tratados con las mismas leyes que nosotros. no, y además de que, por ejemplo, ahorita que lo vemos con AMLO, pues, ¿para qué tanta cosa no he hecho consulta? O sea, es más como que para jalar al pueblo y decir, no, que él sí va a cambiar las cosas y todo lo demás, pero nada más es como para aumentar su popularidad. Y pues estrategia, porque en sí, pues las consultas no se deberían de realizar. Bueno, para algunas cosas. Claro, no, o sea, me imagino casi como de que, a ver, chavos, resulta que este tipo, pues es un violador. ¿Qué tranza? ¿Lo juzgamos o no? Pero ustedes dicen, si no quieren, no. O sea, voten, o sea, yo les doy a ustedes, si quieren, lo enjuiciamos, pero si no, no hay problema, o sea, que se vaya, o sea, total, si ustedes no quieren, yo no los voy a obligar a juzgar a nadie. Y más aparte, yo hasta donde sé, y hasta tengo entendido, aquí en México todos somos inocentes, al menos que se demuestre lo contrario. Entonces, en ese derecho, entonces, en ese caso, no sé, por ejemplo, Cedillo o Fox podrían hasta, no sé, poder levantar una demanda ante Andrés Manuel, porque pues literalmente, ok, pero ¿de qué me estás juzgando? Pues, pues fíjate que no nos hemos puesto mucho a pensar eso, pero yo diría que sí, ¿no? Porque como que te están incriminando. Entonces también ahí se podría llevar un cierto proceso checar, para checar eso. Y además, si no se llegó a un, ¿cómo se llama? Bueno, si no se le dio un proceso para que lo fueran a acusar, pues como no tiene fundamentos aún. Sí, yo creo que, bueno, igual como dice él, no nos habíamos puesto como a pensar en esa situación. Yo creo que hasta va a ser un tema que vamos a tocar futuramente en el podcast, porque sí, como no nos habíamos puesto a pensar en esa parte. Claro, o sea, ya saben, aquí pues, proponiendo cosas para podcast, o sea, ya hablamos de canciones, libros y mínimo quiero mi mención, ¿no? Oye, gracias a Miguel por Obvio. plantear este problema. Gracias. Te vamos a nombrar en ese tema. Maravilloso, maravilloso. Ok, entonces, bueno, si es que si es algo, pues mira, el derecho al final del día, aquí, bueno, supongo que ustedes lo han de escuchar, ¿no? De que, no, si sabes algo, demanda. Y no falta el típico super mega vivido que llega, pues, ¿para qué demandas, güey? O sea, pues es México. O sea, que en México, o sea, las leyes nunca, no se respetan, es más, se respeta más, voy a decir que el piso del peatón que los derechos. O sea, tú que estudias, tú que estás en ese ámbito, ¿tú sí crees que en sí aquí en México las leyes vale lo que un Kleenex en la habitación de un joven? Es que es muy difícil, mira, ¿sabes? Sí, Yo me entendí el he chiste. puesto a pensar mucho en eso y es que a veces no es que, yo creo que a veces es más porque, pues es que hay diferentes casos que se tienen que atender, hay infinidad, ¿no? De casos que se tienen que atender y yo creo que es más por eso, porque a veces se hace lento por lo mismo, porque hay cientos de personas que van y hacen su denuncia, por decir, ¿no? En materia penal. Y en ese caso, pues es difícil atender tan rápido todos los procesos, ¿sabes? Pero considero que también en algunas ocasiones, pues sí llega a ver como que no se respetan las leyes, o sea, siempre va a existir y yo creo que en México, pues es lo que más nos ha marcado. Pero en lo general, yo pienso que igual tiene que ver pues la cantidad de casos que se tienen que resolver y es por eso que se hace todavía más lento el proceso. Que de hecho, no te creas, o sea, el derecho ya fuera de muchas bromas, apuesto que, no sé, que en alguna prisión de México hay alguien inocente ahí metido. Sí, y de hecho muchas veces se ve ese caso, ¿no?
de que llega la policía a querer incriminar a alguien. Por ejemplo, muchas veces se ven en las cárceles de que hay personas indígenas que no saben leer y nada más las meten porque tenían que meter a alguien, y esa persona que en realidad debía de estar en la cárcel, pues ya sea que haya pagado o no la hayan agarrado y meten a alguien como suplente, por así llamarlo. Y de hecho, regresando a la famosa consulta, que apuesto que, neta que de pura broma me gustaría que te decía, no, no queremos que se enjuicien, no, no quiero, que se queden libres. Cedillo, Fox y Salinas, hasta donde entendemos, de hecho creo que más que tú lo vas a entender o lo vas a explicar mejor, sus delitos ya transcribieron o ya prescribieron, como dirían algunos. Cuéntanos cómo es este proceso de que un delito, o sea, se prescribe. Bueno, un delito prescribe, es que igual es diferente, cada delito prescribe en diferente tiempo, pero prescribir solamente significa como el tiempo en el que ese delito se va a poder como reclamar. O sea, tú como víctima vas a tener determinado tiempo para poder hacer esa denuncia. A eso es a lo que se refiere. Ok, entonces supongamos que, no sé, un ejemplo, supongamos que roban a alguien y pues, no sé, en 10 años pues no pasó nada y algo así, y pues la persona ahora sí que ya por fin tiene cómo poder meter a la cárcel al tipo, este es casi como, no, chavo, pues tú también llegas en 10 años, pues también tú te pasas de lanza. Más o menos algo así. Sí, pero es que, pues sí llega así a suceder, por ejemplo, en caso de un robo. Por eso es de que luego las autoridades dicen que siempre debes de hacer una denuncia, ya sea que haya pasado menos de una semana, por lo mismo de que si se llega a dejar pasar mucho tiempo, pues va a ser más difícil encontrar a esa persona, o ya no se va a llevar el mismo proceso, y vuelve a haber un lapso. Dices, como, ¿para qué ya lo vas a denunciar ahorita? Si ya cuánto tiempo pasó. Y además, lo bueno que las denuncias son gratuitas, por así llamarlo, porque cualquiera puede denunciar. Ah, ok, o sea que ya saben eso y quieren denunciar, o sea, no lleven, o sea, no es como el Oxxo que tienes que llevar ahí tu depósito, o sea, Así es. no, y es muy bueno que lo pongan, porque hay gente que a lo mejor dice, no, pues es que denunciar, o sea, digo, o sea, creo que al final del día, pues haces valer tus derechos. Ustedes tienen unos capítulos muy interesantes, que de hecho los difundí con un compañero que hace poco estuvo en el podcast, con Gerardo, que habla sobre los derechos de autor. Así es. ¿Quién mejor que ustedes explíquenos un poco más de lo que son estos derechos del autor? Bueno, pues estos derechos van generalmente dirigidos a esas personas que hacen obras literarias, em, Registran una marca, alguna patente. Son los derechos que los defienden a ellos, principalmente. y que no tienes que estar como registrado para obtener ese derecho. O sea, tú con, con crear tu obra que sea pues original de ti o a lo mejor junto con otras personas, ya con el simple hecho de que sea una creación tuya, tú ya tienes ese derecho. Y pues como lo habíamos hablado, existen algunos derechos conexos a ese, que es los derechos patrimoniales y los derechos morales, que abarcan como esta forma de la explotación de sus obras y quién va como a recibir como esa Remuneración. remuneración. Ok, de hecho casos hay muchos, mira, por ejemplo, mexicano el que más me llega a la mente es el de Chespirito con María Antonieta de las Nieves, por el nombre de la chilindrina, el personaje más internacional o más mundial, no sé, las canciones de los Beatles. También podría ser. Tú, por ejemplo, más o menos, ¿qué le recomendarían a alguien que, no sé, es músico y tiene sus canciones, entonces, para no sufrir algún tipo de plagio o digo, para que no le pase lo que le pasan a los Beatles, por así decirlo? Pues lo principal la recomendación sería de que su obra, lo que creó, ya sea su canción o alguna melodía, la registre. Es en el Indautor donde se registran lo que son así obras, ya sea literarias, musicales y lo demás, porque el INPI se va más hacia las marcas o las patentes. Entonces es preferente que las vaya a registrar, porque aparte de que lo defienden por cualquier cosa,
si alguien llega a usar su canción, pues él ya obtiene una remuneración de ello, o él puede quitar donde ocuparon su canción y lo demás. Entonces lo defiende y además creo que también te da eso como un seguro social, porque como eres un autor, también te llegan a dar ese derecho, por así llamarlo. Ok, ¿cómo es el proceso para llevarse a cabo pues sí, pues esos pasos para poder registrar una obra, perdón? Pues primeramente se paga como la cuota que te cobran, que no era mucho, ¿verdad? Eran No, como, para el indautor son 260 pesos, lo que debes de pagar para registrar alguna obra, y ya la de limpia está más cara para las marcas o patentes, que ahí son está más arriba de 1,000. ajá, está arriba de 1,000 pesos. Pero para el indautor lo que se necesita es solo cubrir el monto, llenar el formulario que te van a dar ahí, llevar 2 copias de tu obra, de tu creación, y pues llevar aparte pues información de, bueno, tus datos personales, nombre, domicilio y todo ese tipo de cosas. Ok, entonces ya saben, o sea, si son patentes, arriba de 1,000 bolas, y pues si son canciones, pues llevas tus respectivos 300 pesitos para que, pues ahora sí que también. Hay que redondear. No, no, sí, no, o sea, no es como que llega, no Contando sé, pasajes, pues sí, llega a 300. sí, no, y Sí, no, digo, si son de Gustavo Madero, pues no, por tantito, ¿no? O sea, ahí sí invierto en el Uber, Sí, sí. me capé de pantalla. Ok, oye, pues qué interesantes temas, ¿no? O sea, como cuántos no han sido así de que, no, pues resulta que pues sí, tú lo hiciste, pero pues yo fui y lo registré. Entonces, así. eso lo vimos con Máscara Sagrada, ese tema. O sea, y no te creas, o sea, pues ese va a ser muy gandalla eso, ¿no? Que tú hagas algo y que, pues no, pues ni modo, mi rey, este mundo es de los vivos. Así es, y Sí. muchas veces te llegan a como quitar lo que tú hiciste y sin darte crédito y atribuirse lo que tú hiciste. Por eso también es recomendable registrar tus obras porque aparte de que tienes los derechos cuando estás vivo, todavía se quedan 100 años más. O sea, después de que mueres, 100 años más de la existencia, por así llamarlo, se queda tu nombre y ya, por ejemplo, las ganancias las puedes heredar a tus hijos o así. Y después de 100 años ya pasan a ser de uso público, ya cualquiera las puede utilizar. Ahí sí ya después de 100 años ya. Como en este caso sería Mickey Mouse de Walt Disney. Ya van a cumplir más de 100 años de la muerte de. Así es. Entonces, creo que ya, o sea, pero ahí qué pasa, o sea, por ejemplo, supongamos que yo vendo playeras. Entonces, voy a decir, ¿saben qué? Pues veo que a los niños les gusta la Mickey Mouse, entonces, y en el 2022 pues ya no va a haber, o sea, Disney, pues ya no hay tanto derecho. Entonces, ¿yo puedo ocupar ahora la imagen de Mickey Mouse? ¿O cómo está la onda? No, en sí, bueno, cuando una obra pasa a ser de uso público, es de que cualquiera la puede utilizar. Sigue siendo del autor, nadie la va a poder comprar, sino que él venda sus derechos. Por ejemplo, creo que fue no me acuerdo con quién cantante fue, de que vendió los derechos de sus canciones, que ahí sí cualquiera puede comprarlas, pero en caso de que pasen a ser de uso público, no se pueden como que comprar. Solo se aprovechan, ¿no? Ajá. Solo se pueden aprovechar. Ok, pero entonces, o sea, por ejemplo, entonces, yo, por ejemplo, bueno, un ejemplo muy, muy así. Entonces, por ejemplo, Nickelodeon podría hacer alguna serie de Mickey Mouse. No creo porque aparte de que, o sea, fue de Walt Disney, pero ahorita todos los derechos los tiene Disney. No sé si del señor Walt Disney en su lecho de muerte haya dicho, no, ¿saben qué? Pues quiero que todo pase a mi compañía Disney y que ellos sigan teniendo los derechos y hasta que se muera el que tiene los derechos de todo Disney, va a ser que uso público. Ok, es que entonces ahí ya me revolvieron, o sea, entonces el uso público, ¿cómo es? O sea, ¿cualquiera puede ocupar la imagen? Por ejemplo, bueno, podría llamarse así. Digamos que yo tengo una canción, ¿no? Que yo registré una canción y me muero varios años después. Esa canción todavía va a seguir siendo mía 100 años más y de ahí
tú vas a poder usarla en tu podcast sin necesidad de que te anden reclamando derechos de autor o que te anden diciendo, no, ¿sabes qué? Pues esta tiene derechos y se va a ir lo recaudado de tu video a tal empresa y así. Después de 100 años tú la puedes usar y no corres riesgo de que te vayan a demandar por derechos de autor. Ah, ok, ya entendí, ya entendí. Ah, ok, oye, qué interesante, ¿no? Así es. No, de hecho Sí, de hecho también. es muy importante que ya platicar eso porque pues yo aquí traigo, no sé, cantantes, compositores, em, escritores, comediantes, entonces pues creo que es muy importante que puedan saber todo ese tipo de procesos legales para que pues, vale, pues esto es mío, o sea, Así es, y de hecho también por eso lo hicimos, porque vemos que en la población hay mucho desconocimiento sobre este tema, y además de que así se te ocurre una idea y tú quieres hacerlo, pues alguien te la puede llegar a plagiar si no la llegas a registrar. Entonces por eso también quisimos hacer esos episodios y por eso lo dividimos en dos. Uno es explicando más como que la teoría que El existe dentro de ella. concepto, la ley que lo regula, como cuáles serán sus derechos conexos. Y ya en el otro episodio ya como que nos basamos más a como qué se necesita, cuánto cobran, como algunos tips que dimos y bueno, en eso se basó más en el segundo. ok, oh, sí, está interesante. De hecho, el link de su podcast lo voy a dejar acá abajo, o sea, no aquí en mi playera, sino que en la descripción, o sea, no, porque es que, o sea, digo, créeme que me he encontrado gente así. No, créeme, o sea, parece chiste, parece anécdota. Entonces, sí, para que vayan a ver su podcast, está muy bueno, la verdad. ¿Qué más temas les gustaría tocar en su podcast? O sea, ¿o solo va a ser por derecho o les gustaría, perdón, tener más cultura pop o algo por el estilo? Pues ahorita nos estamos concentrando más tanto en derecho como son los temas sociales, pero quizá algún día salgamos de la rutina, por ejemplo, con algún otro invitado, pues busquemos otro tema que no sea tan enfocado a ello. Pero sí ahorita pensamos más sobre darle al derecho, porque es lo que más se desconoce, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de pop o algo, pues hay muchos que hablan sobre ello. Y en derecho yo he encontrado pocos que hablen de ello, pero hay uno que sí es muy grande. De hecho, mira, a mí la cuestión de traer a alguien que hablara del derecho me vino hace poco, más que nada porque creo que si hay mira, ese Facebook y TikTok, o sea, son como los dos novios que tóxicos que se odian, pero hacen cosas juntos, ¿no? Entonces, me aparece un señor gordito que pregunta casos que luego se ve que le preguntan a alguien como que quiere hacer delito, pero, oye, ¿cómo me zafo? Y el vato contesta, no, pues mira, no, sí es obvio, o sea, hay una pregunta que dicen, oye, pues resulta que, pues, o sea, siempre hacía mi morra, pero, pues, su morro, pues, sí se pasa a mí, pero no, que reconocer, pues, porque no le gusta esto de andar queriendo quitar lo ajeno, entonces pues no es mío y no lo quiero mantener. ¿Cómo le hago? Entonces ahí el chavo va explicando de cómo te puedes salvar pues, de no mantener a un bebé. Que sí me aventé porque pues digo, para informarme, ¿no? Digo, o sea, Por si acaso. Sí, no, o sea, digo, o sea, más que nada digo, por si algún día se ofrece, ¿no? Por ejemplo, en esos casos. O sea, digo, por ejemplo, o sea, no digo que los demás no se hagan responsables, no lo hagan, pero, o sea, pues, neta, o sea, es algo que, pues, como ese tema de plática lo puedes ocupar, ¿no? Es así por eso es. que yo quise traer a alguien de derecho, o sea, alguien que nos hablara del derecho, pero no, cosa de que los abogados se cotizan más que, o sea, o sea, ya ni lobo de Wall Street hace eso, entonces, no. Sí, y de hecho, bueno, sí vemos que muchos así que están enfocados al ámbito del derecho, como que se cohíben y dicen, ay, no, pues es que no quiero, o cambio mucho mi personalidad así, ¿no? Pero en nosotros, bueno, ella sigue estudiando, entonces está teniendo como que otra mentalidad de cómo ser, porque pues, comparamos, ya sea, como se dice burdamente, las generaciones, de que, no, pues generaciones antes de abogados pues, eran como que más serios, ¿no? Y nadie se da cuenta de que todos somos iguales. Sí, exacto. Bueno, en lo particular a mí como que no me gusta hacer de que, ay, no sé,
como que yo soy muy abierta a todas las cosas y a mí cuando me dices, vamos a lo mejor a hacer una colaboración, pues sí, no hay ningún problema, ¿no? Nada más vamos a acordar bien el día y así, porque pues obvio todos tienen cosas que hacer, ¿no? Pero pues no sé, en ese ámbito pues yo sí soy como muy relajada y espero seguir así siempre. O sea, no es mi podcast, es mío, pero en el tuyo sí. Bueno, sí, eso sí. Luego, Diego, que eso, pues, no, o sea, de hecho, no, de hecho, con lo que acaba de decir, ¿no? De en chinga voy a registrar carotazo, porque si no. Sí. No, pero resulta que eres nuestro empleado. ¡Ah, caray! Sí, de hecho yo estoy haciendo la transferencia bancaria. Y quiero a los siguientes invitados, ¿eh? Ya no creo que traigas ahí que cantartuchos o que actorzuchos. No, la neta es de que sí necesitaba alguien que hablara de lo que es el derecho, la verdad. De hecho, no te creas, o sea, algo que, bueno, posiblemente, algo que me gusta mucho de este podcast, de que conozco mucha gente y me entero de tantos giros, o sea, ya que hemos entendido arqueólogos, actores, que sí, o sea, que pues a lo mejor nunca te explican bien cómo está la onda, ¿no? Entonces, pues posiblemente, por ejemplo, alguien como tú, que pues no sé, o sea, ahorita dice, no, pues quiero ingeniería en comunicación. Posiblemente un día escuchas un podcast mío y dices, pues sabes qué, como que me gusta más la moda y la belleza, entonces, y ya, pues, ya no te vas por ingeniería. Es lo padre, de hecho, ahorita ya siento que ya como que un conocimiento, ¡puf! Que te creas. Yo también me siento así a veces como de que, ya como que veo hacia otros abogados y digo, yo voy en quinto cuatrimestre y todavía no sé todo eso, ¿no? ¿En qué momento me llegan más conocimientos? Igual yo me siento a veces así como que siento que no sé nada, pero a la vez sí, pero a la vez siento que me falta todavía muchísimo, muchísimo, muchísimo. No, y además de que también muchas personas te hablan mucho con tecnicismo, ¿no? De que es tal o formal, ¿no? Pero nosotros por lo mismo de eso tratamos de no hacerlo tan técnico, tratar de explicarlo con temas que nosotros, o con ejemplos de nuestra vida cotidiana. Con nuestras propias palabras, sí, para Ajá. que lo puedan entender. Y pues sí, no se haga como lo demás, así con muchos tecnicismos, o cuando los usamos tratamos de explicarlos para que puedan entendernos mejor. Sí, claro. Imagínense si hubiera yo iniciado el podcast como de, pues, vamos a hacer la metodología en un ámbito cualitativo y cuantitativo de lo que son las leyes aquí en México. O sea, Sí. ¿Qué? Bueno, es que el título se escuchó bien perrón, o sea, Sí. el título, o sea, Déjalo guardo. y en sí el contraste es, vamos a hablar de derecho, comunicación, hablando mucho y decir poco. Pero sí, eso es lo que nosotros tratamos, es nuestra como que misión, nuestro objetivo de enseñar sin ser tan técnicos, de que cualquier persona lo entienda, ya sea un adolescente hasta un señor grande, que lo pueda entender también niños. Pues, si Pues, ellos se quieren enfocar hacia esto, pues también lo pueden entender. Sí, sí, o sea, que llegue con su papá y, oye papá, ¿qué es el derecho penal? Pues el derecho penal, pues, solo hay una persona que lo rige, y es el árbitro de fútbol cuando ve el bar, o sea, él ve si es claramente penal o es un tiro libre. No, sí, la verdad, sí, estamos, de hecho, posiblemente, se va a escuchar muy mala onda, pero posiblemente nosotros podríamos ser la nueva educación. Ojalá y no, porque pues, o sea, imagínate, o sea, solo imagínense, o sea, como creadores de contenido, o sea, que alguien se eduque escuchándonos. O sea, que sea casi, o sea, creo que, o sea, tratamos, o sea, por ejemplo, Mariana, en mi caso yo, o sea, tratamos de hacerlo más profesional, pero en sí, pues creo que esto ya es más que nada como que le quitamos un poco de la chamba a los pedagogos, ¿no? Entonces, sí. no, pues es que el güey de Spotify me dijo que esto era así, pues esto es así, ¿usted qué va a saber ni que hubiera estudiado licenciatura? ¿Usted qué va a andar sabiendo de lo que ellos andan hablando, Maravilloso. De hecho, bueno, de hecho, como estudiantes, vamos a ser sinceros. Y de hecho, y sí, señora, mamá que nos escucha en casa, sí, en la secundaria también hay borracheras. Si su hijo de secundaria está Te dice triste, que no. pues no se ha emborrachado. Y también ya lo tiene harto. Y sí, señora, también hay maestras que, pues,
son muy chavas. Ya se lo vamos a dejar, pero, o sea, no, es que no quiero quemar a mis escuelas, pero, o sea, por ejemplo, o sea, como estudiantes, o sea, de hecho, bueno, voy a hablar sobre mi caso. A mí se me tocaron maestros que la neta sí no daban ni una. O sea, yo me acuerdo que, y le he hablado aquí, o sea, me acuerdo que mi maestro de teatro literalmente nos ponía a actuar. Entonces, sí, así fue así, casi como de, pero, no soy actor. O sea, literalmente. Entonces, O dígame cómo. y ya, vamos a hacer una obra de teatro y se acaba. También tuve un maestro de matemáticas que ni a maestro de electricista. Es que es lo que muchas veces pasa así en las escuelas, de que meten a personas de relleno, de, por O que no ejemplo, sé su campo, ¿no? ajá, de que, no, pues es que sí lo llegué a estudiar en la universidad, pero pues la verdad yo me dedico a otras cosas y todo eso, pero muchas veces meten de relleno y cuando le llegas a preguntar, oiga, profe, ¿cómo se hace esto? Dice, no, pues fíjate que no lo sé, pero te lo investigo, o si no, investigale, pregunta a otro profe. Ahí está el Google. Ajá. San Google. No, y es verdad, o sea, bueno, creo que ustedes también ya me entendieron más o menos a lo que estoy hablando. O sea, hay literalmente hay personas que pues lamentablemente pues no tienen una preparación para ser profesores. Claro, hay algunos que, y a fuerzas que ha de haber algunos que posiblemente no sean veterinarios y están dando biología y lo hacen muy bien. O no sé, o son carpinteros y dan muy bien español y escriben mejor que un alumno del ITAM. Entonces, posiblemente, pues sí hay gente que pues sí pueda, pero la neta, sí hay veces que ese tipo de profesores pues sí arruinan un poco la experiencia como alumno, no más que nada. Así es, y fíjate que muchas veces te llegas bueno, casi como te lo dije, que te llegas a topar gente que no sabe y gente de que no es su área, pero sabe muy bien, ha estudiado todos los temas, cualquier cosa que le preguntes siempre ahí está apoyándote y aunque no sea su área, aunque no se especializó en ello, siempre él es el que más sabe muchas veces. Sí, o sea, yo me acuerdo que historia nos lo dio el prefecto y la dio mejor que la profesora que se embarazó. Entonces, no, es verdad, o sea, de hecho, la profesora, sí me acuerdo bien de sus clases que decía, no, pues mire, vamos a ponerlo así. Miguel Hidalgo era bueno, ¿sí? Los españoles eran malos. Nosotros ganamos, pues porque pues, la Virgen estaba de nuestro lado. Y así nos fue contando. Claro, o sea, mira, yo también estoy diciendo que para comprender ese tipo de historia, pues lamentablemente a veces no te lo dan muy bien en la escuela. O sea, solo hay que admitirlo. O sea, los niños héroes parecen la Llorona, tienen muchas leyendas. Que Así Agustín es. Melgar se aventó perdón, sí, Agustín Melgar, ¿verdad? Fue el que se aventó con la bandera. No me acuerdo, la verdad no me Por acuerdo. dos. Ando Pero mal ¿qué en tal, historia. pero qué tal los Reyes Magos? De que hoy señor Melchor trae un camello y el Baltasar, o sea, ahí sí le aprenden. Bueno, o sea, hay tantos mitos de que, ay, no, es que resulta que, ok, son estudiantes, pero resulta que un día, pues hicieron algo mal y los dejaron encerrados en la torre. Y Acá. pues llegaron los franceses y pues, o sea, también montoneros, un batallón contra 6 niños, o sea. Pues sí, ¿qué podían hacer? O llega el clásico chairo de que no, pues la neta, pues lo dijeron para que no se vea tan dura la derrota. O sea, sí estaba el batallón completo. Pero pues, O, no nos da vergüenza. o bueno, yo también escuché de que en sí la más lo inventaron como para tener algo que conmemorar y que se distrajeran como hacerlo una cortina de humo, para Fíjate, que no se dieran cuenta de que andaba pasando algo aparte. fíjate que yo también lo siento así, pero no tan conspiranoico. O sea, no, o sea, sí, o sea, de hecho, igual lo hablamos. Hay muchos héroes que los engrandecemos, pero en realidad no sabemos bien su historia. Exacto. Entonces, simplemente es casi como, no, pues es que resulta que él hizo esto y aquello, pero pues también hizo esto y aquello. Sí, es que aparte por decir, pues nos cuentan diferentes historias, porque igual yo llegué a escuchar que, bueno, el personaje que se había como, según enredado en la bandera y aventado, ¿no? Y a mí un profesor me contó que en realidad
no se veía como él por su voluntad se había envuelto y así, ¿no? Sino que más bien se resbaló y quedó así como enredado en la bandera y pues ya cayó y ya dijeron, pues vamos a hacer como que se aventó por la patria, ¿no? Pero en realidad pues se había resbalado. Y sí, esa fue pues, una versión que a mí me contaron. yo imagino a su general, ¿no? Te dije que enseñaras bien los zapatos. Sí, o sea, es como igual cada profesor o cada persona te va contando como una historia diferente, ¿no? Y ya no sabes ni qué creer. Sí, o sea, ya no sabes si... No, no, y después no te creas, o sea, después te llega el clásico alumno súper mega avanzado, que a lo mucho se sabe el rap de los Pokémones, pero dice, no, o sea, Cristóbal Colón no fue el primero que descubrió América, fueron los vikingos, o sea, Ajá. fue Thor y sus compañeros, los cuales vinieron a justamente ahí en Veracruz, o sea, ahí llegaron y se aventaron pues un pozolito y pues ahí fue la conquista. O sea, créeme que la historia está pues muy enredada, ¿no? De hecho, la hablamos aquí también, o sea, la historia prehispánica mexicana, o bueno, el área de la colonización, ni siquiera fue escrita por nosotros, fue escrita por españoles. Así es. Sí, ahí también, igual cuando me tocaba historia, igual ahí como que nos decían, no, pues es que eh, los españoles vinieron y, bueno, pero creo que esa sí fue como que, esa sí la generalizaron, porque era como de los españoles llegaron, nos impusieron una virgen, nos quitaron todas nuestras costumbres, hacían que nos bañáramos menos, porque éramos muy limpios. Bueno, seguimos siendo. Somos uno de los países que tiene personas que se bañan casi diario, ¿no? Si no es que diario. Sí, por algo que se acabó el agua en la Ciudad de México. No, pues también viajan como sardinas en el Metrobús, también como no quieres no bañarte, o sea, Exacto. Sí. Es parte de nosotros ya ser limpios. fíjate que es curioso, ¿no? Porque no les ha tocado esa típica persona de que, no, es que los españoles solo vinieron a dejar aquí dolor, sufrimiento o sea, es casi como, o sea, imagínate tú como español llegando y hablando con Moctezuma, ¿no? Pues es que, pues aquí hacemos un rico caldo de pispiote y los jueves y martes sacrificamos gente, entonces, pues vénganse, o sea, ¿qué traen? ¿Son unos sacrificios o cómo está la onda? ¿Ustedes la armamos o no? ¿La armamos o no? ¿Sí o no? Bye, Tlaloc. Pues sí, y muchas veces, bueno, en la historia siempre ha sido de violencia en México. Sí, Llegaran o no llegaran más. los españoles, nosotros hubiéramos seguido siendo violentos con los aztecas. Ellos a cada rato eran que sacrificios, que el juego de pelota que los mataban a los que perdían y lo demás. No, a los que ganaban, ¿no? No, también, o sea, que yo sepa, los que pierden los matan, pero así nomás. Y los que ganan los matan, pero en nombre del Dios. Ah, Te mueres de cualquier forma. inscripciones abiertas. Imaginas, jugadores, empatamos, chavos, nos vemos una semana más, ¿eh? Venga, chavos, venga, vamos bien, vamos bien. Gol de Gane, no, 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 no. No, Así está bien. quedamos tablas ahí mejor. Por Mejor, puntos. mejor unas Mañana lalitas, ¿no? continuamos. El Chesco. Pero sí, o sea, siempre ha sido la historia de México de mucha violencia. Se esté quien esté, siempre hay violencia. Sí. Yo siento que a lo mejor pues Dragon Ball Z aquí en México gustó mucho, ¿no? Porque es igual que la historia mexicana, igual que las telenovelas mexicanas, golpes y tragedia. Igualito, igualito. Siempre. Sí, de hecho, hay muchas cosas que así pegan, siempre traen lo mismo. Pues, las series de narcos, a cada rato es lo mismo de que tragedias y que drama y todo lo demás, y pegan, siempre pegan. Fíjate que hace poco estaba leyendo un artículo donde estaba leyendo que nos han contado las mismas 7 historias, tanto en el cine como en la literatura, o sea, en todo, o sea, las mismas 7 historias. Es más, Wow. vamos a ponerlo en contexto. Bueno, un ejemplo. El niño que se le murió a sus papás y se fue criado por quién sabe quién y ahora es el elegido. ¿Cuánto no le llega a la mente? Luke Skywalker, Batman, Harry Potter. Entonces, pues, no sé, como que obras tan originales no son. Sí, muchas películas así. Siempre, por ejemplo, pues en las de Disney es donde más se ve eso de que
se muere y llega alguien, ¿no? Como que a criarlo. sacarlo adelante y a criarlo y todo eso. Pues siempre, de hecho sí, siempre nos pasan la misma historia contada de diferente manera. Pero hasta los demás años que Disney es infancia, o sea. Es que no tuvieron Sky, chavos, perdón, pero. Sorry. Y cuéntanos, chavos, ¿qué escuchan en cuestión de música? Pues variado, sí, bueno, yo escucho ya sea rock o folk o así variado, pero son los que más escucho. Yo escucho más como en inglés, algunos clásicos, rock, punk. Sí, creo que más esos son los que más escucho, los que suelo escuchar. Pavarotti. Bueno, no tan clásicos. Joan Sebastián Bach. Clásicos rockeros o algo así. Perdón, no, sí, o sea, moderato, No, Es un clásico. en inglés. perdón, en inglés, ok. Ya, les quería hacer la broma de Maná. Te la Pero hay que cambiamos. admitirlo, o sea, nos gusta Maná a todos, o sea, si hay Una otra. tendencia a Maná es porque, pues, ni es mexicano. Si no te gusta Maná es porque, pues, no tienes ni corazón, o sea, siento que... Y sí, Maná, Juan Gabriel, José, o sea, no, Maná. Nadie importa más que Maná. O sea, ¿cuándo van a compararse el del muelle de San Blas con el triste? O un vato que es un payaso. Y es así, ¿qué más le va a hacer? O sea, mientras Pues- tú le cantas a esa mariposa traicionera, No, y cuando te la pasas clavado en un bar, igual. igual, o sea. O decirle que también, o sea, te quise tanto que hasta te lloré todo un río. Así de sencillo. Sí. Y ya se me olvidaron las canciones. Ya no sé cuál vas a poner. Bueno, ok, vamos con David Bowie. Ay. Ok, de hecho, bueno, sí lo conocen, es que sí me sentí viejito hace poco. Estaba con los sobrinos y, oye, Miguel, ¿qué te ponemos? Pues ponte a David Bowie. ¿David qué? Perdón, Maluma. Ya. David Guetta, el DJ. Es bueno, fíjate que sí me gusta. O sea, no lo he escuchado mucho, pero una que otra canción sí está buena. Sí, es que yo creo que en general como que todos escuchamos como de todo porque alguna canción de algún artista pues sí te vas a saber, ¿no? Aunque sea el género que ni te gusta, ¿no? Pero siento que pues de muchos artistas sí no sabemos como que una u otra canción. Yo puse a Maná porque hace poco estuve que me salía todas las canciones. Todas. Y dije, pues no sé por qué mamá no puso a Pavarotti cuando sé qué hacer, pero pues. Ana Gabriel. No, es que sí, o sea, bueno, o sea, ¿cuántas veces, o no sé, o la hermana, o el papá, o el sobrino, o el abuelo, cuando hacía, no sé, niños a lavar los trastes, ponía un artista que ahorita te quedas como de, sí, cierto, y estás ahí fregando y te quedas, mira, si acaso tú no ves, más allá de tu nariz. Sí, muchas veces, por ejemplo, así con la música, pues cuando hacen que hacer las mamás, siempre está de que Ana Gabriel, o de los Paquita, la del Acosta barrio. también, los Temerarios. Los clásicos de señora. Sí, mi mamá nunca escuchó esos. Te falta barrio. Sí, No, sí, la neta sí. O sea, bueno, es que sí. Lo que sí me acuerdo mucho es de que escuchaba mucho a Camilo Sexto. Ese sí me acuerdo. Camilo Sesto, ¿cómo no? O como que el cruz de todas las mamás, que es Marco Antonio Solís. Marco Antonio Y Solís. sí, todos los que nos ven, sí, o sea, tu mamá, tu tía y tu abuela se mueren por ese vato. Así de sencillo. Por Ricky Martin, ¿no? Que es el papá de todos los niños de México, creo, ¿no? No, era Jan. Ricky Martin también. Pues vamos, Mariana, pues niños, ¿cómo le metemos demanda? Nunca nos dio pensión. Hay que reclamarle la pensión. Sí, si AMLO no me da mi beca, pues mínimo que él pague la pensión. Pues sí, ¿no? O ya si tu mamá ya es muy ochentera. Ay, Luis Miguel. Sí, el sol de México.
El sol de México, ahorita ya es el sol y la luna, engordó mucho, ¿no? O sea, Sí, Como Chente bien gordito. sí. el chiste dice que hace poco se encontraron fotos de que manoseaba a las mujeres en las fotos. Ajá, o a una chica, ¿no? Bueno, esa fue la que más se viralizó, que le estaba agarrando como el pecho a una muchacha que estaba al lado de él. Pero, Por ejemplo, Marianita, yo tengo una pregunta para ti, por ejemplo. Supongamos que yo soy la muchacha. Bueno, no. va. Supongamos. No, sí, supongamos que yo soy la muchacha. Y pues, no sé, supongamos que, que después de 7 años me siento ofendida de que un señor de más años que la revolución, pues me manoseó o me tocó un pecho. Entonces, ¿yo ahí lo puedo demandar o cómo está la onda? Mm, Es que como decíamos, depende la prescripción de cada uno de los delitos, siempre van a variar. Entonces, en este caso, pues tendríamos que checar cuál es la prescripción para poder saber, pues, en cuántos años, ¿no? Porque igual, pues, en ese delito, la verdad, no creo que sea más de 5 años o lo que en el que prescribe. Pero sí, por ejemplo, ahorita de que lo que está muy, muy sonado, que son los movimientos de feminismo y así, pues igual tanto la fiscalía existe un apartado hacia ellos, hacia las mujeres, sobre temas que algo que les hayan causado, alguna violación, acoso y lo demás, ahí también se podría llegar a denunciar, pero en sí lleva un cierto proceso que pues, la verdad es mucho y ahorita desconocemos un poco. No te manejamos información, chavo. O sea, Fíjate que entonces, ahorita no lo voy manejando. entonces, por ejemplo, ahorita está este caso muy sonado de una youtuber, la verdad no la conozco, no sé su nombre, y no, o sea, no se van a ofender, o sea, simplemente pues no la consumo. Que al parecer, pues, como que es un video de que fue violada por otro youtuber, por así decirlo. Ah, sí, bueno, fue Ay, bueno, la youtuber que yo sepa es Nat Campos, y de que apenas agarraron esa Rix, que es un Sí, chavo que lo hacía metieron a prisión. conspiraciones y todo eso. Bueno, para los que ven este Ajá, podcast, lo estamos grabando donde tiene apenas 3 días la noticia de que agarraron a ese youtuber, que tampoco lo conozco. Es que no sé, no me gusta, no soy muy fan de YouTube México. Pero, o sea, ahí por ejemplo, bueno, estuve bien estudiando el caso y al parecer la chica asegura de que, no sé, llegó ebria a su casa y, pues la dejó esta persona y cuando amaneció, pues encontró al compa pues desnudo ahí en su cama con ella. Ahí, ¿cómo está la onda? O sea, digo, ya independientemente de muchas, o sea, ya hablando legalmente, o sea, ¿cómo se procede ahí? O sea, ¿se puede demostrar ahí que hubo una violación? Porque, o sea, también la chica indica que sí, es que estaba, igual, porque ahí literalmente la chica indica que está, que estuvo en efectos de alcohol. Que ojo, no diga, no estoy diciendo en ningún momento que no fue cierto. O sea, literalmente, pues los únicos que saben las situaciones, los que estuvieron en ese acto. Pero, por ejemplo, ahí, o sea, ¿cómo se puede saber? O sea, ok, supongamos que yo soy el juez y llega esta chica y dice, no, pues es que yo, y le cuenta igual, yo me fui a tomar, llegué sí un poco alcoholizada, y cuando la mañana siguiente, pues encontré a ese tipo en mi cama desnudo. Entonces, ¿ahí qué pasa? mira, ahí en ese caso el juez ya sea que conecte a la chava con un médico legista, con un médico legal, que él es el que va a hacer las pruebas, ellos tienen la capacidad para determinar si tuvo una violación, si le hicieron algo. Ellos, como especialidad en medicina, son los que están conectados con el derecho. Igual es una como que rama de la medicina y el derecho que se unen para buscar justicia. sí, pero en general la prueba que es como la máxima en estos delitos como sex es exactamente el examen que le hacen como a la víctima, pues para verificar que efectivamente haya habido una agresión, ¿no? Pero en este caso que estábamos hablando de los youtubers, es un poco más complicado porque yo había leído que en sí la chica
no había aportado como, ni siquiera se había dejado hacer el examen, porque aparte, o sea, imagínate, ya había sido muchos años después cuando hizo esta denuncia. Sí. No se dejó hacer el examen, no dejó que las autoridades pasaran al lugar donde ocurrió pues este delito, que bueno, no sabemos si todavía sí se concrete como delito porque sigue en proceso, ¿no? Pero donde ocurrió el hecho, no dejó pasar a las autoridades como a conocer ese espacio, y lo único que mostró en pruebas fue como algunas capturas de pantalla. Y para eso, para ella solo esas fueron sus pruebas, o sea, no hubo más más que evidenciar de su parte, como hubiera sido necesario. Creo que esto es peligroso, que de hecho Mm. eso sí yo sabía que en algunos juicios sí ya una prueba ya es una captura de una conversación de WhatsApp, pero hay que admitirlo, o sea, WhatsApp lo puedes manipular sin ningún problema. Exacto. De Sí, hecho, hay una aplicación que yo ocupé una ocasión para un trabajo en el cual, según yo hablaba con los padres, bueno, con los padres patrios, por así decirlo, una conversación de WhatsApp, en el cual yo bajé una aplicación y pues literalmente, o sea, hice un perfil nano Miguel Hidalgo, Morelos, y así aparecía en WhatsApp. Entonces, posiblemente, pues en este caso, y esto no va solo para el caso de la youtuber, sino que cualquiera poder plantarnos con este tipo de aplicaciones una prueba de que, no, pues es que este es su WhatsApp. Yo aquí tengo una captura que y este es su foto, y este es que este es su nombre, esto es una prueba. Supongo que el derecho va a tener que evolucionar para poder, pues, tener un criterio más abarcado de este tema, ¿no? Sí, y ahora pues el derecho básicamente siempre va a ser dinámico precisamente por esto, ¿no? Porque van a surgir diversas situaciones. Como por decir, ahora en la pandemia, pues no estaba regulado todo este tema del home office. A raíz de que nos vimos en la necesidad de hacerlo de esa manera, pues ya se reguló. Va a ser exactamente lo mismo. Yo creo que igual van a tener que meter algunas normas que regulen este tipo de pruebas, ¿no? Hablando ya como las capturas de pantalla o cosas que sabemos que se pueden manipular con facilidad. Así es, y por ejemplo, en lo que son todas las aplicaciones, es de fácil manipulación y como, bueno, es muy difícil comprobar o poner una prueba de que, no, pues esta es la captura, así como tú lo ponías. Entonces por eso muchas veces de que dicen que debe de existir una prueba que sea real, ¿no? Por así llamarlo. Ok. Y por ejemplo, Mariana, ya eso para darle carpetazo a este asunto, ¿tú cómo crees que pueda terminar este caso de los dos youtubers? Que bueno, es el caso más famoso que ahorita me llega a la No, mente. la verdad es que hay muchas incógnitas porque había algunas teorías que decían que este caso lo estaban manipulando más por fines políticos que por hacer justicia, ¿sabes? Porque se versaba más en que lo hacían más por esta época, ¿no? De elecciones y todo ese tipo de cosas. Y pues, no sé, la verdad, yo siento que pues este chico, el youtuber, sí se va a quedar ahí un rato, pues ya está en prisión. Y imagínate, los procesos en México pues a veces son muy lentos, como lo mencionábamos hace rato. Yo creo que por lo menos se va a quedar ahí un rato si es que resuelven, porque hay otro caso, no sé si lo hayas escuchado, es de un chico que hace skate, que se llama Mario Sáenz. A él también lo metieron a la cárcel porque le decían, lo trataban como presunto feminicida, pero él sí presentó evidencias y muchas pruebas de que él ni siquiera estuvo en ese mismo lugar ese día. Presentó testigos, o sea, diferentes pruebas que decían que pues él no había sido, ¿no? Y por la presión social lo dejaron allá adentro. Y yo siento que va a ser lo mismo en este caso, por la presión social y pues sí, precisamente por eso yo siento que lo van a dejar ahí un buen rato en lo que lo solucionan. Me llegó a la mente por el caso de Paco Stanley, que metieron a Mario Besares un rato a prisión. Ok, chavos, pues ahora sí que pues uno no haberlos tenido, chavos, de hecho se los son muy cómodos. Cuéntanos sus redes sociales menos, no. Bueno, lo que pasa es de que
Bueno, lo que pasa es de que le voy a contar. Sus novios, sus parejas nos contaron que son algo celosos. Entonces solo voy a decir el podcast para que eso sigan el podcast. Para que el novio de Mariana no esté ahí fregado de que cosa yo creo que está linda ahí de cualquier razón. Sí, sí, sí. Y como también para que, pues, la novia de Mau, pues, no esté ahí como de que, ay, no, nada más quiero salir en ese podcast para que te sigan las muchachonas. Sí, las muchachonas. Cuéntenos. Sí, bueno, nosotros nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Ni al Caso Podcast. Y también nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, en Radio Public y en Anchor también. En las plataformas principales de podcast nos pueden encontrar como En el Caso. Ahí estamos un episodio cada semana. Y nuestras redes personales están en Instagram también. Si se meten al Instagram de Ni el Caso, allá aparecen los arrobas. Por si quieren. Y si ya, pues ya, si también si sus novios les dan chance. O sus jefes. Muy bien, chavos, pues despidan ese podcast, como se merece. Bueno, muchas gracias. Esto fue un gran podcast. Esto fue Carotazo con nuestra colaboración. Muy bonito. Muchas gracias por estar aquí. Y si se aventaron toda esta entrevista, pues muchas gracias. Síganos a los dos, ¿no? Tanto a Carotazo como a nosotros. Y muchas gracias a ti, Miguel, por habernos tomado en cuenta. Sí, muchas gracias.